esa es la idea de que vayan viendo. Para los matemáticos un poquito latero, porque ellos no van a estar en esa área, pero cuando entren las matemáticas ahí van a estar bien, y ustedes igual van a tener que aprender esa parte de las matemáticas. Aquí, chiquillos, nos quedan como 2 semanas, esta la próxima, y quizás la subsiguiente, si es que se alarga un poquito la materia, depende de cómo vayamos avanzando, con esto de la biología. Y nosotros al principio de año entregamos como la planificación anual, y yo ya he dejado las unidades que venían para hacer repasos de la materia. Yo sé que, ¿de aquí cuántos están en pre-U? Colóquenme yo en el chat para no escuchar tanto yo a la vez. Ya Diego está en pre-U. ¿Quién más de aquí está en pre-U? Hans, Vicente, Diego, la Maite. Tenemos 4 en total en pre-U. ¿Los demás no están en pre-U? De química no. De química no, ya. Ustedes, la Maite, Vicente, Hans y el Diego están en pre-U de química. Profe, Dígame. o sea, estoy en Perú de química, pero no de química mención. Ya. ¿Pero tú quieres dar qué mención? Es que pensé en química, pero preferí biología, pero aún no estoy seguro. Ya. Eso Así tiene que ver que con voy a ustedes. hacer una facsímil como... Exacto, vean esa parte. Ya, primero que todo les pregunto eso, porque yo tenía presupuestado que las unidades que vienen ahora hay una unidad de sólidos dentro del electivo que a nadie le sirve porque ni siquiera los que estudian ingeniería van a ver esa materia. Tendrían que estudiar químico analista o química pura para poder tener un ramo de sólidos. Y aparte que es súper fome. Por algo se eliminó para los años. Entonces, yo esa unidad la cambié, que es una unidad de dos, en realidad son 2 unidades de la misma materia. Preferí colocar repasos de primero medio, porque hay una materia que no se toma en el colegio y que son súper importantes para la PSU y que son importantes para comprender ciertas cosas químicas. Entonces, justo me coincidía de que nos dieron esta hora de repaso PSU. Lo que les decía recién en el tablón del repaso es que la idea es que no se colapsen con esto de tanta materia para la PSU. Como dice el Diego, tengan bien decidido ya a esta altura, deberían tener más o menos clarito si es que se van a ir a biología o a química, porque cuando empiece la postulación, ahí es como 1 o 2 semanas de postulación y tienen que tenerlo claro. Como dice Diego, lo mejor es sentarse y hacer un facsímil, y no es que ustedes crean que es la que se les hace más fácil, sino que tienen que ver cuál se les hace más fácil responder, porque puede que la química no se le haga difícil de estudiar, pero cuando se sienta y lee una pregunta, puede que biología se le haga más fácil o recuerde más cosas. Entonces lo mejor es sentarse a hacer un facsímil un día de biología y decir, ya biología tuve 20 buenas de mención. Y se sienta a hacer una de química y dice, tuve solamente 10 buenas en química. Y a pesar que me gusta más química, tengo más facilidad para responder preguntas en biología. Recuerden que todo tiene que ser a favor de su puntaje. Entonces tienen que ir haciéndose una ideita ahí si se van a ir a la parte biológica o a la parte química. Y recuerden que este año, para mención, entra primero, segundo y tercero. Y para común, que son las 18 preguntitas, entra primero y entra segundo. ¿Tienen eso más o menos claro, no? Ahora pueden hablar. Sí. ¿Qué cosa tenemos que tener claro? Si es que tienen más o menos claro las menciones que ya quieren. Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo bueno de este año, que tanto para los que quieran común o para los que quieran electivo, para ambos les va a servir el repaso porque les va a entrar tanto en mención como en común. No como antes, que los de que tomaban mención química, al final veían la mención. En cambio, ahora vamos a ver todo junto. Segundo, en especial los que están en el B, que no les había dicho, este cambio que tuve que hacer de horario es solamente aquí a 3 semanas más. Ya después volvemos a horario normal, los viernes con el cuarto C las 2 horas, y los días miércoles vamos a tener el repaso a la hora anterior. Pero por estas 3 semanas que quedan hacia adelante voy a hacer este cambio chiquitito. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas con ese cambio todavía?
recuerden que les mandé a sus correos un formulario para que estas 3 semanas podamos atender las consultas de PSU en ese horario. ¿Tienen alguna duda, consulta? No, ¿No? ¿Algún problema, No, situación? Porque la idea es todo a favor de ustedes. Una consulta, chiquillos, en el horario de ustedes no aparece un horario de consultas de química, de ciencias, no de PREU, sino que de resolver dudas, entregar trabajos, como aparece en lenguaje o No, matemáticas. no sale. No nos sale, ¿cierto? Qué raro eso. Ya, esa es mi consulta. Pensé que a mí no me vayan no vayan con la cabeza de horario, que se supone que igual tenemos que dejar horarios para que ustedes hagan consultas. Entonces, quedamos bien en esa parte, no hay drama con el cambio de horario. Recuerden que son 3 semanas más solamente y después volvemos al horario normal. Yo hoy les voy a ir a avisar. Y porfa respondan ahí el formulario. Lo dejé hasta mañana al mediodía. Y lo otro es que vamos a estar trabajando más en facsímiles. Con lo que conversábamos con el cuarto C recién, es que apenas hemos hecho facsímiles en química. No sé si los del B o los del A han hecho alguno en el colegio de una PSU de ciencias. creo que solo hemos hecho uno. según yo no. Uno parece el año pasado que hicieron del colegio. Según yo no. Hicimos Yo me acuerdo que el año pasado le hicieron uno, pero no lo Hicimos uno el año pasado. Sí, pero no fue como así como que el colegio les dijo hagan uno y al final, como no iba con nota, no lo dieron todo muy a conciencia. Porque la conciencia y le fue mal. este año, bueno, si hubiéramos estado en clases normales, hubieran tenido uno por semestre y ese uno hubiera sido con nota en libro. Ustedes eligen dónde se iba, si iba común o si iba mención. Pero igual son muy pocos ensayos porque el colegio le da más peso a matemáticas y lenguaje. Así que yo lo que quiero hacer más es empezar a desarrollar facsímiles. Entonces, como vamos a empezar a ver en común repaso PSU, perdón, en los electivos, dejar esas 2 horitas para hacer más ensayos y irlos revisando semana por medio. Por ejemplo, esta semana hacemos un ensayo, la próxima semana ir revisando qué datos tomar, qué cosas no tomar. Porque responder matemática y lenguaje es muy diferente a responder la PSU de ciencias. Aparte que tienen que dividir su mente en biología, física y química. Entonces, eso igual les da un peso más complejo. ¿Ya? ¿Sí ver esa parte? Sí. Sí, queda claro para nada. Perfecto. Ya. Es excelente. Entonces vamos Profe, a ¿qué la dijo que clase. se me cortó recién? Como un minuto. No, que la idea es ir haciendo repasos de ensayos, que vamos a basarnos harto en eso, porque nunca hemos hecho ensayo. Y eso es lo que nos falta, saber cómo responder sí. preguntas de química en la PSU. Más que pasarle tanta Eso materia de va- repaso, también. Dime, Mateo. ¿Va a subir ensayo entonces? Sí, en esas horitas que tenemos de repaso, como vamos a hacer también repaso en el electivo, porque las unidades que vienen ahora eran de repaso PSU, vamos a dejar esas horitas más que nada para ir respondiendo y resolviendo los facsímiles. Por ejemplo, esta semana hacemos ensayo, próxima semana resolvemos ese ensayo y vamos resolviendo dudas. Que por qué era ese, qué hacer mejor en estas preguntas, qué cosas tengo que recordar para esas preguntas. Porque algo que tú igual dijiste cuando empezamos en el reforzamiento, de que igual hay que pasar toda la materia porque para algunas preguntas de enlace necesitan saber de configuración y al final es como una mentirilla piadosa el que les dicen, no, esto no va a entrar, pero es enlace para lo otro. Entonces igual hay que tener cierta, no saberlo en profundidad, pero conocer por lo menos superficialmente esa parte. ¿Ya? Consulta, ¿se ve toda la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ya, chiquillos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya han trabajado y vamos a empezar a dar una nueva parte sobre los medicamentos. Recordemos que todo lo que hemos estado trabajando es en base a las drogas, a los fármacos, y ahora estamos trabajando básicamente en cómo actúan en el organismo.
Ya al principio vimos los fármacos, cómo estaban compuestos, que tenían acciones fisiológicas, farmacológicas, funcionales, que algunos iban a ciertas partes, pero lo que más llama la atención es cómo el medicamento sabe dónde ir. Y cuando analizaron el ADME, ¿salía ahí cómo el medicamento sabe dónde ir? ¿Sale qué? No lo entendí. Si es que sale en cuando analizaron el ADME, en el video, salía cómo el medicamento sabe dónde ir. ¿Cómo se da cuenta? Por ejemplo, tú ¿cómo consumes sabe el dónde ir? No. medicamento, obvio que no va a saber porque no tiene conciencia, pero cuando uno, por ejemplo, le duele la cabeza y se toma un paracetamol, ¿cómo hace el paracetamol para llegar al cerebro y pasa el dolor de cabeza? ¿Tiene algo que ver con O al la unión final, a la globulina ácida o a la albúmina? por ahí va, tiene que pasar a la sangre y al final el medicamento pasa a todo el cuerpo. Por eso hay que tener cuidado con los medicamentos, porque el paracetamol, por ejemplo, va a ir a todas partes, pero la mayor concentración activa se va a ir donde se está emitiendo una señal, porque el cuerpo, si se inflama en la cabeza y da dolor de cabeza, eso es parte de que algo está pasando y el cuerpo envía señales, que son por lo general proteínas o hormonas. Por ejemplo, se pueden mandar. El mío dice que se une a proteínas plasmáticas. Exacto, entonces esas proteínas que se unen, uno cuando es químico farmacéutico tiene que crear el medicamento que se una a esas proteínas específicamente y esas proteínas solo se liberan cuando hay algún problema. Por ejemplo, el paracetamol son unas proteínas que solo se liberan cuando hay dolor de cabeza o alguna inflamación o dolor, porque ustedes saben que el dolor es una expresión de que algo está pasando. Entonces tienen que centrarse en esa parte y ahí va a ir a atacar el medicamento. Entonces el medicamento no es que sepa, pero el medicamento está hecho para reaccionar con ciertas moléculas de las proteínas y esas proteínas se liberan solo cuando están esos problemas. Por eso alguien tiene dolor, le dan paracetamol, porque el paracetamol está hecho para llegar a las partes donde se está mandando la información de dolor. Como lo que pasó con la talidomida llegaron, la hicieron y la sacaron a la venta y no se dedicaron a estudiar precisamente a qué proteínas se unen. Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de cuando uno hace medicamentos que son compuestos orgánicos y los compuestos orgánicos siempre pasa que se hacen los enantiómeros, mitad hacen de una parte, reflejan la luz hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado. Y uno se da cuenta ahí que una molécula, el simple hecho de que esté al revés, ya puede provocar, por ejemplo, que se una a otra proteína y la active o la desactive. Y en el caso de la talidomida, desactivaba las proteínas que desarrollaban toda la información genética para poder formar bracitos y piernas. Y por eso que los bebés nacían con esas malformaciones, porque la mitad del medicamento se dedicaba a bloquear ese desarrollo. ¿Quedó claro más o menos en esa actividad lo del peligro de los medicamentos y no hacer una clasificación buena? Sí, no me quedó claro. Sí. Entonces ustedes tienen, cuando sean médicos, enfermeros o lo que sea del área de la salud, les va a tocar recomendar medicamentos. Entonces no pueden llegar y decir cualquiera, tienen que verificar que incluso el laboratorio con el que ustedes van a analizar o cuáles son los que mejor desarrollan los medicamentos. Hola Valky, estoy presente. Es que no tenía internet. Hola Cristóbal. No, tranquilo, todavía no empezamos bien la clase, estamos haciendo un repaso de todo lo que vimos anteriormente. Ah, ya, gracias. De nada. Entonces, chiquillos, hasta ahí llegamos más o menos las actividades y después entramos al ADME, porque teníamos que ver antes de eso de que la importancia de que los medicamentos que uno va a realizar o va a darle a un paciente tienen que ser 100% efectivos y tratar de mejorar o aliviar lo que el paciente siente. Y es donde entramos al ADME. Para entender mejor el ADME, podríamos ver, por ejemplo, este esquema. Y este esquema básicamente resume lo que es la farmacocinética. Recuerden que la farmacocinética se basa en el estudio del ADME, de la administración, la distribución, la metabolización y la eliminación o excreción de la droga. Cuando hablamos de droga dentro del ADME, ¿estamos hablando del concepto negativo? No, del terapéutico. Del terapéutico. Entonces, si se dan cuenta, en todo momento hablamos de droga, 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 droga. ¿Y cuál es la diferencia de la droga y el medicamento? Su finalidad. ¿Cómo se utiliza? La finalidad que tiene. Y la diferencia con el fármaco,
Tiene muy poca, según yo. Que la droga es parte del fármaco, pero recuerden que el fármaco es una mezcla de cosas que contiene la droga. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos permite el ADME en general? Nos permite saber la dosis en que se va a administrar la droga. Porque luego de haber estudiado dónde se absorbe, cuánto se distribuye, cuánto se metaboliza y cuánto se elimina, vamos a saber la concentración que necesitamos ingresar al organismo para poder aliviar o causar una mejora. Entonces, Profe, dígame, ¿la droga es el principio activo? en este caso sí. Ok, gracias. Las drogas son principios activos porque son los encargados de llegar a un área y provocar alivianar algo. Recuerden que esto se habla más que nada de aliviar porque los medicamentos no es por lo general que todos curen, sino que alivian ciertos síntomas. ¿Ya? Hay que utilizar como drogas más específicas para hacer algunas sanaciones, por así decirlo. Entonces, lo más importante es que la farmacocinética, que estudia el proceso de absorción, distribución, metabolización y excreción, nos permite conocer la concentración de la droga en el sitio donde va a actuar. Tenemos entonces, como que todo esto al final determina esto, la dosis en que se va a administrar. Porque ¿qué pasa? Si yo agrego una dosis menor, se va a absorber menos, se va a distribuir menos, y quizás la concentración no va a ser la suficiente para provocar, por ejemplo, que termine el dolor de cabeza, o que algo deje de doler. Entonces, todo el proceso me ayuda a determinar cuál es la dosis que yo debo agregar para que sea un rango mínimo de donde el cuerpo puede producir un cambio. Entonces, esta concentración de la droga que yo agrego inicialmente se va a la circulación sanguínea, porque es la única parte del cuerpo que tiene conexión con todas las células. ¿Hay alguna otra parte del organismo que tenga conexión con todas partes? El nervioso. El sistema nervioso también, pero trabajar en el sistema nervioso es fácil o difícil. Difícil. El sistema Es muy linfático. difícil, porque el organismo, por ejemplo, lo que más cuida es el sistema nervioso. Entonces, el líquido que circula entre el cerebro y la espina dorsal es súper selectivo. Casi todos los medicamentos los elimina. Por eso que es tan difícil, por ejemplo, encontrar un medicamento que sea contra el Alzheimer. Porque la barrera que tiene que pasar para que el medicamento llegue es tan selectiva que todo lo elimina. Y no lo deja llegar donde tiene que llegar. Es el mayor estudio, por ejemplo, que se está haciendo ahora en la farmacología, cómo producir medicamentos que puedan ayudar, porque se tiene, por ejemplo, identificada cuál es la proteína que se forma y que desarrolla el Alzheimer, pero no han logrado producir un medicamento que logre pasar la barrera. Entonces, es el primer proceso que tenemos que hacer, formar la droga, administrarla es lo más sencillo, ya tenemos un montón de vías para administrarla. Que se absorba no es tan difícil porque nuestro sistema digestivo casi todo lo absorbe sin problema. Y esta concentración tiene que llegar a la sangre. Una cosa es que lo absorba, por ejemplo, la mucosa del sistema digestivo, del estómago, de los intestinos o del esófago, depende de lo que nosotros queremos que se absorba más rápidamente. Y que llegue a la sangre. Una vez que llega a la sangre, ahí es donde esa pregunta yo les hacía si es que el medicamento sabe dónde ir. El medicamento se distribuye, la droga, ¿ya? Esa droga se distribuye y la mayor parte se va a los tejidos, por ejemplo, los tejidos de la mucosa del esófago o del estómago, y de los tejidos ingresa a la circulación y de la circulación tiene que llegar nuevamente al tejido donde quiere actuar. ¿Cómo va a saber dónde actuar? Tiene que llegar a lo que aparece acá, a los sitios de acción, que en realidad son las proteínas que las células están mandando información, oye, acá necesitamos ayuda, y las proteínas son como los autitos para ir a buscar la droga y devolverlas a esos tejidos y que cada célula pueda actuar sobre ella. Pero la distribución no es en un 100% hacia ese sitio de acción, porque la sangre recorre todo el cuerpo. Entonces, parte del... O sea, por ejemplo, las células mandaron 100 autitos para ir a buscar los medicamentos y nosotros tenemos 500 partículas de medicamento. Entonces van a quedar 400 partículas dando vueltas que no van a ser utilizadas y tenemos que tener cuidado, los que forman los que trabajan haciendo los medicamentos, en que si esa droga se va a metabolizar, o sea que va a producir ciertas reacciones químicas en el organismo y que pueden ser utilizadas a favor de la célula,
o simplemente no van a ser utilizadas y se tienen que excretar, o sea, llevarlo a los riñones y eliminarlas por la orina, que es donde más se suelen eliminar los medicamentos. Entonces, aquellos que Profe, siempre, díganme, por ejemplo, se me olvidó. Cuando el medicamento es metabolizado en el hígado y se convierte en metabolito y eso, y todo ese proceso, ¿eso pasa después de que se distribuyó al sitio de acción o pasa mira, a la vez que se está distribuyendo al sitio de acción o pasa antes? al, lo que pasa es que los que se van al hígado son todos los que no se ocuparon, porque casi todos se fueron a las proteínas para ir al sitio de acción. Entonces, aquellas que no lograron o que sobraron, por así decirlo, que no lograron llegar al sitio de acción, se eliminan a través de la metabolización, que se van al hígado y el hígado los recupera y los usa para beneficios del organismo. O el hígado dice, chuta, esta molécula es tan compleja, eliminémosla nomás y la mandamos a los riñones y que salga por la orina. Pero eso va ocurriendo al mismo tiempo que las otras partículas de las drogas se están yendo directamente al sitio de acción. Por eso lo que aparece que se va a la circulación general y una parte de la concentración se va al sitio de acción y otra parte se va a la eliminación, que son las que sobran o las que se fueron en otras vías porque tú sabes que el flujo va hacia todos lados. Ah, Entonces, ya. dime, ¿Y Diego, qué es la conjugación? ¿dónde aparece la conjugación? ¿O un concepto aparte que tuviste? Era, o sea, que estaba en el video, era parte de la fase de metabolismo. Ah, sí, lo que pasa es que a Y veces estaba cuando pasan como, se dividía en, Ah, ya, no, sí, es que pensé que estás aquí en el, sí, en el esquema. Que la conjugación es cuando toma no, ya no, el medicamento y empieza a hacer cambios, como parte también de la metabolización, pero es parte en el sitio activo. La conjugación que a veces ya tenemos la proteína y aprovechamos de unir parte del medicamento a la molécula y se hace la conjugación, que es como una combinación entre la droga y lo que necesita la célula. Por ejemplo, todos los que estudian medicina y enfermería se van así, pero muy en profundidad en estos ramos de farmacología, tienen más de un ramo de farmacología. En cambio, por ejemplo, los que estudian quine o los que estudian terapia ocupacional no se dedican mucho a la parte de medicamentos, se lo pasan la parte general. Si llega al sitio de acción, actúa y este medicamento alivia en esto, esto y lo otro. En cambio, los que estudian salud, los que estudian medicina o enfermería, su trabajo se basa mucho en la parte del medicamento. Entonces ahí ya tienen que estar, por ejemplo, en la parte de conjugación. ¿Qué medicamento es mejor con los síntomas que tiene? Valky, Siempre, dime, le puedo hacer una pregunta, pero no es de esta materia, sino que es de química. Y ya, necesito su conocimiento. Mire, ¿qué pasa si mezclo permanganato de potasio ¿cómo se llama? Espera. Con formalina. con formalina, Sí, es que me dijeron que para desinfectar los gallineros tenía que echarle eso. Pero no nada sé es si una explota o no. no explota. El ¿No? permanganato es básico y la formalina es un poquito ácida, pero va a hacer una reacción así como desinfectante. Ah, ya, o Pero sea, no te va a funciona. pasar nada. No, Igual manejarlo con cuidado porque el permanganato te ensucia las manos y no sale. ya. Demora mucho tiempo. Y la formalina, no se me pasa nada con la formalina. Ah, Así que ya, tranquilo, no te va a pasar ninguna reacción fuerte. ya. Pero Voy a intentarlo. evita tocarlo porque es inorgánica. Entonces te puede contaminar con metales. Ya, entonces no la toco. No la toques. Todo con guante en un recipiente y se la tiras al gallinero, no a las gallinas. ¿Ya? Ya. No mueras tus gallinas. No, pues, no es la idea. Me voy a poner huevo morado. Ya, voy a intentarlo. Pueden Ya, parecer gracias. morados. Ya, entonces, después de ese break, chiquillos. Entonces, los que quieran estudiar eso, y si alguno es súper interesante el tema de la farmacología, piensen que la carrera de farmacología es una carrera que dura 6 años, casi como medicina en años, y no son 6 años, por ejemplo, en medicina son 5 y 2 de práctica. Farmacología tiene 6 años y hasta el último semestre tienen ramos de farmacología, porque si se dan cuenta es súper complejo el crear un fármaco. No es llegar y que creo la molécula, sino que tengo que ver las dosis, cuánto se va a ir realmente al sitio de acción, porque hay un gran porcentaje que se vaya
que se va a ir a la metabolización y excretarse. Entonces, ¿qué pasa? Hay drogas que tenemos que agregar en mucha cantidad, entonces hay que buscar otras formas de hacerlas, porque también tenemos que hacer que la molécula sea amigable con el organismo y que poco se excrete y que la mayor vaya a la parte de acción. Porque si a alguno le gusta como todo ese desarrollo bioquímico, le va a gustar mucho esta área. También los que son bioquímicos, yo sé que algunos quieren estudiar bioquímica, se pueden ir a esa área para desarrollar la farmacología, pero ahí estudian más que nada qué puede hacer el medicamento en el organismo. Por ejemplo, ahora que estamos con todo este tema de buscar luego una cura para el coronavirus, ¿por qué creen ustedes que se han demorado tanto? Las fases de, es como crear un medicamento que debe ser probada la vacuna, que no produzca efectos secundarios inmediatos y a largo plazo, o cosas así. Exactamente. Pero, por ejemplo, están buscando una vacuna y también están buscando medicamentos para ayudar a la vacuna. Y ninguno de los dos se puede sacar rápido. Fíjense por esto de aquí. Porque las dosis que tienen que administrar se tienen que probar muchas veces. Y ustedes saben que cuando una persona se empieza a recuperar no se demora 2-3 días. Aquí, por ejemplo, se están demorando semanas en recuperarse. Entonces, por eso es tan lento el estudio, porque ya tengo, en el caso de la vacuna, se logra encontrar el anticuerpo. Ya, entonces teniendo el anticuerpo, pum, puedo empezar a hacer pruebas más en grandes. Pero primero, en el caso de los medicamentos, tengo que empezar a hacer pruebas. Ya, tengo la dosis, la tengo sin ningún problema. Perdón, tengo el medicamento. Tengo que empezar a probar una dosis y que esa dosis, cuando entra al cuerpo, poco se vaya a eliminación y casi todo se vaya a sitio de acción. Entonces tengo que ir probando, probando y probando. Pero la única forma de demostrar eso es ver que el paciente se está mejorando. Entonces, por eso que es tan largo. Y aparte que empiezo con 2, 3 pacientes y cuando ya funcionen ellos, lo llevo a una masa mayor. Y ya me demoro 3 meses más en hacer el estudio y después 3 meses más. Por eso que es tan largo este proceso, porque el proceso de que el cuerpo tome un medicamento y haga su acción es largo. Entonces, por eso es tan importante el dígame. ¿Qué pasó con el antiviral que desarrolló la U de Conce? Porque hoy hace como 2 meses que la U de Conce había desarrollado como un antiviral que era un spray que se ponía como, era como esta cosita que se pone la gente que tiene asma, pero en la nariz. Sí. Y desarrollaba inmunidad al virus como por 20 días y como que no lo volvía a ver. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué dijo el ministro? No sé si viste lo que dijo el ministro el otro día de que salió la noticia. No, Y justo tenía unos amigos de allá que estaban no. trabajando en eso. El ministro al otro día les dijo, cuando dio la cantidad de muertos, dijo que le decía a la comunidad, al país, de que no creyera en charlatanes, que no todo lo que se publicaba era de verdad. ¿Y qué hizo? Cuando ellos estaban justo, tenían que mandar al MinSal para que se aprobara, y no se lo aprobaron porque encontraron que era demasiado pronto y no querían arriesgarse a que fuera mentira. Y no pudieron seguir en el desarrollo porque ya no se lo aceptan acá en Chile. Han seguido estudiando, sí, Ya, pero fue por eso. Porque pero- el ministro se fue en negativa en primera instancia con la investigación. Entonces, en realidad funciona lo que están haciendo ellos, pero no funciona, no lo dejaron desarrollar el fármaco para más gente, no los dejaron seguir avanzando con los estudios más personas. pero qué lata, si es chileno la investigación y salió hace caleta. Sí, y aparte que salió, lo que pasa es que eso es lo que más molesta acá en la UDEC. Se enfureció porque la UDEC tiene publicaciones súper importantes a nivel mundial. Entonces la gente que trabaja y que dice estas cosas tiene un medio estudio por detrás. Entonces, que el ministro llegara y dijera así de la nada, no crean en charlatanería, ni siquiera se dio el tiempo de leer ni nada. Simplemente dijo, inventaron eso, lo están diciendo nomás para que la gente lo compre. Y no siguieron más con el proceso. Lo que sí en la UDEC están siguiendo con el proceso Pero para ahí- poder avanzar, pero no está teniendo apoyo del MinSal, perdón, no es del MinSal, no está teniendo apoyo de la parte de salud de Chile, de los que hacen los análisis. Por Yo no ejemplo, había el si UDEC, están trabajando en eso, ¿no?
no trabajan en la parte de farmacología, pero no trabajan en eso específicamente. Pero fue comentado en todas partes en la UDEC el que le hayan rechazado esa cuestión. Porque no sé si igual supieron de que en la UDEC se logró determinar el coronavirus sin PCR, sino que a través de radiografías. Pero la semana pasada o la Sí, antepasada, no me algo. acuerdo. Y es porque un niño, uno de los profesores de la UDEC, que es físico, su mamá es broncopulmonar y analizaron los rayos X y se dieron cuenta que las radiografías de un enfermo con coronavirus a cualquier otro tipo de neumonía son distintas. Y encontraron ciertas cositas y entonces ahora pueden analizar a base de radiografía. Pero eso todavía está en proceso de aceptación. Y el país ya está en proceso así como de hacer lo que ya se tiene, ¿no? Lo que hay seguridad de que funciona. Por ejemplo, eso de tratar a la gente con plasma inmune, no se está haciendo acá, pero es porque la OMS lo aceptó. No es porque haya sido que en Chile se tuvo la idea, o sea, en Chile empezó un poco la idea, y el día salió el caballero, uno de los que fue tratado, y era médico igual. Y decía que un día para otro se estaba muriendo y al otro día se sintió súper bien. Entonces ahora van a empezar a probar más eso. Entonces los médicos igual, por ejemplo, funcionan o trabajan en la parte de investigación. No se quedan tan solamente ahí que atendiendo gente. Entonces, chicos, queda más claro el proceso del ATME y la importancia que tiene y la dificultad que es analizar un ATME. Sí. 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 ¿Dudas que tengan? ¿O quedan? Ok. Ok. Perfecto. Entonces, ¿cómo resumen? Parece que ahora voy a ser doctor, Valky. Muy bien. No, mentira. Bueno, Cristóbal. Entonces, como resumen de esto, tenemos que ver que el ATME, primero que todo, es la concentración de la droga y cómo va a funcionar en el organismo. Y que también explica el proceso de transporte de la droga en el organismo. Y recuerden que la droga es el principio activo del medicamento. ¿Ya? En este caso lo estamos tomando como que la droga es el único principio activo. Pero para que esto pueda absorberse, distribuirse, eliminarse, etcétera, hay dos factores súper importantes a la hora de poder estudiar los medicamentos. El primero es la propiedad físico-química, que esa propiedad es la solubilidad, cuán soluble es el compuesto del organismo. Y la segunda es la formulación farmacéutica, de qué forma nosotros vamos a ingerir ese medicamento, porque puede ser sólido, líquido, puede ser una crema, etcétera. Que esas son otras de las que yo les pedí que investigar. ¿Por qué será tan importante la propiedad físico-química de la solubilidad? Como para la absorción, para Bien, para la absorción. Pero ¿por qué es tan importante la absorción? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué hay que necesitamos que se absorba bien o que se disuelva bien el compuesto? ¿Con qué va a tener mayor contacto el medicamento en el cuerpo? ¿Qué es lo que más forma nuestro cuerpo? La sangre. ¿La sangre? Agua. Ya la sangre, el agua. Sangre. Eso es lo más importante. El medicamento tiene que ser soluble en agua, porque lo que más compone nuestro organismo es el agua. La sangre, un mayor porcentaje de la sangre es agua. El plasma también hay agua. Entonces el medicamento para poder movilizarse de mejor forma por el organismo, aparte de la sangre, lo más importante es que sea soluble en el agua. Porque si no se solubiliza en agua, no va a poder transportarse por las células, porque acuérdense que el líquido extracelular en su mayor cantidad es casi pura agua. Entonces el agua es la que va a ayudar a bañar los tejidos y van a ir en esa agua va a ir el medicamento. Y la formulación en que se vende el medicamento, ¿por qué es importante? Para que no haya una sobredosis. Ya, para la concentración. ¿Y por qué más? ¿Los medicamentos pueden absorberse en cualquier parte del cuerpo? No. No. No, entonces en la formulación en El la que yo duodeno. exactamente, hay partes que ustedes saben que el intestino delgado tiene tres partes, ¿cierto? ¿Usted qué cosa? Sí, pero no me acuerdo de la otra dos. El duodeno, el ilion
y Nicola, ¿qué cosa dijo? Profe, que me hablé mal. ¿cómo? Que no le entendí lo que dijo. Que el intestino delgado se divide en 3 partes. ¿Cuáles Ah, eran esas? El duodeno, dijo Diego, yo dije recién el ilion, y falta el último. no, el del delgado no me lo sé. No me acuerdo, profe. Mis futuros médicos, ¿dónde están? ¿No se Yo sé. acuerdan? Y hay uno. El yeyuno, bien. ¿Cristóbal dijiste yeyuno? No, ¿qué iba a decir yo? ¿Y quién fue el que dijo yeyuno? Hans, parece. ¿Hans? Ah, uy, lo confundí la voz. Muy bien, Hans. Tenemos el yeyuno, el ilion y el duodeno, pero los medicamentos siempre se disuelven ya como en última etapa en el duodeno, ¿ya? Pero eso más que nada es como para protegerlos, porque el intestino delgado es la que tiene la mayor conexión a la sangre, porque recuerden que el intestino delgado absorbe nutrientes y los nutrientes los manda a la sangre. Entonces, muchos medicamentos que necesitamos que vayan rápido, preferimos que se vayan al duodeno, porque si vamos en el esófago la absorción, el esófago no tiene mucha vía sanguínea, entonces tiene que pasar la mucosa y luego llega a la sangre. También el intestino delgado es mucho más rápido porque ya pasa el sistema circulatorio central y lo manda rápidamente por el organismo. Entonces, por eso es lo importante, porque como sea la formulación farmacéutica, eso va a ser si es que se va a disolver pronto o se va a disolver después. Aquí está la vía de administración. Por ejemplo, tenemos todas las acá, son las que yo les pedí que hicieran y que ojalá hubieran hecho una tablita así, con algunas funciones a buscar mucho más, lo cual igual es súper bueno. La principal vía es la oral, la que suele ser la más utilizada. Tenemos también la sublingual, hay medicamentos que no es necesario tragarlos, sino que lo podemos absorber debajo de la lengua, y por lo general hay gente que para poder absorberlos mucho más rápido se colocan los medicamentos de forma sublinguales, tienen absorción directa. También está la vía rectal, que son los famosos supositorios que por lo general se utilizan en los pequeños. Tenemos la vía parenteral o también llamada intravenosa, que a través de las venas. Tenemos las tópicas, que nosotros las agregamos en la piel para que sea absorbida por las células de la piel. Tenemos las inhalatorias, que son aerosoles. En este caso lo que queremos hacer es que la mucosa de la nariz y del sistema respiratorio sean la forma en que nosotros vamos a absorber y llevar a la sangre. Y tenemos la intramuscular. ¿Cuál es la formulación que se vende? La oral es la que tiene mayor variedad, que tenemos los comprimidos, las cápsulas y los jarabes. ¿Qué diferencia habrá entre comprimidos y los jarabes, entre los sólidos y los líquidos? ¿Cuál es la diferencia? La Mm. solubilidad. En Oxígeno. que, yo no sé, Que el jarabe viene disociado del médico. los comprimidos siempre se tienen que disolver en el estómago. Exactamente. En el caso del jarabe, al ser líquido, es como, y si se dan cuenta, los jarabes no son así como el agua, sino que son más densos, son como más viscosos. Es porque se pegan a las vías del esófago y se absorben en esa parte. Cuando queremos un medicamento que se absorba rápidamente y que no se demore en llegar al estómago, lo consumimos en forma de jarabe. Y los jarabes, por lo general, cuando son niños, los dan. Y aparte que de esa forma el medicamento le pueden agregar un sabor. Y así la persona desde que lo consume, por ejemplo, uno le encuentra el sabor, ahí ya está absorbiendo porque la lengua es un músculo, la mucosa que tenemos en la boca también tiene contacto con pequeñas arterias y venitas, entonces ahí ya podemos hacer una absorción inicial. En cambio, cuando uno ya es más grande puede tomar las cápsulas porque ahí ya va el principio activo, va toda la droga, pero se demora más en deshacer. Incluso, por lo general, el principio activo viene en el centro del medicamento. Cuando uno se toma un medicamento, por ejemplo, un paracetamol, no es que el paracetamol sea completamente lo que nosotros estamos viendo, puede que el principio activo venga más en el centro y lo que estamos viendo son todos los excipientes para que se empiece, para que al momento de ingerirlo no se deshaga de una vez, sino que se deshaga en el estómago. Y eso es lo importante, tomarse los medicamentos con agua, porque necesitamos disolverlos. Hay mucha gente que se toma los medicamentos con leche. La leche trae agua, pero neutraliza los medicamentos y no les permite que actúen. Entonces, nunca se tomen un medicamento con leche, porque le bajan toda la actividad al medicamento. ¿Ya? Profe, Dígame. Yo quedé con duda en la vía linfática, en cómo era la formulación.
Ya, la vía linfática, ahí cualquiera se evita meter mucho, porque colocar medicamentos por la vía linfática se trabaja incluso cuando una persona tiene, por ejemplo, problemas de enfermedades autoinmunes, porque ahí necesitan ayudar a los sistemas linfáticos a que no sean tan agresivos. Porque acuérdense que el sistema linfático tiene este trabajo de tomar cualquier sustancia que sea dañina para el organismo y mandar al sistema inmune que la vaya a atacar. Entonces, hay soluciones que es un medicamento oral igual que se puede consumir, pero que se va directamente a ayudar al sistema linfático. Pero eso no se suele tomar como una vía de administración, porque los linfocitos están en el interior de nuestro cuerpo. Entonces no podemos como que directamente, incluso hay comprimidos que son para la vía linfática, pero son parte de la administración oral. Ya, esa era mi duda, es que en internet no me salía eso cuando iba. Lo de los Porque lo de los comprimidos, por eso, porque la vía linfática como no está expuesta como los otros, tampoco se puede llegar por una inyección. Entonces es una vía, pero a través de otra vía se llega a esa vía. Sí, eso. Gracias. De nada, Al que les voy a preguntar algo, pero obvio. ya, es que lo que pasa es que he visto gente que se toma los remedios con Coca-Cola. Sí, ¿Lo viste hay gente que tú? se toma los medios. Y cuando tú les dices algo, te dicen, pero tiene agua, Pero es ¿cierto? como ácida. No. La Coca-Cola es ácida, entonces altera el pH del estómago y como es ácida, empieza a deshacer el medicamento desde el esófago en adelante. Entonces solo es bueno. Entonces, es pésimo porque si consumes Coca-Cola y ya empieza a hacer el medicamento, cuando llega al estómago puede que ya haya liberado parte del principio activo. Y parte del principio activo se va a ir en el esófago, que tiene menos vías sanguíneas que el estómago, y el estómago era lo primordial. Por eso tiene que consumirse con agua, porque todos los medicamentos están formulados y todas las ecuaciones que hicieron previas para ver en qué momento se va a deshacer están hechas en base a la reacción con el agua y con el ácido clorhídrico del estómago. Y si tú le colocas otra sustancia, otra solución, no va a tener lo que quería la farmacéutica que tuviera el efecto en ti. Así que siempre con agua, ¿ya? Ya, gracias. Incluso hasta un té. El té igual es ácido. Entonces eviten consumir cualquier medicamento que no sea con agua. Aunque usted tenga agua, sigue siendo agua, pero lo extra que tiene el agua también hace que hayan ciertos cambios. Ya, ¿Ya? gracias, Valky. Sí. De nada. Profe, Dígame. ¿por qué dicen que tomarse un paracetamol con una taza de café, por ejemplo, funciona mejor? Algo así. Porque suelta el principio activo más rápido. Por eso que dicen que es bueno. Y aparte que el paracetamol tiene mucha cafeína. Y el café le da más cafeína para la acción del cuerpo. Si parte de lo bueno de los paracetamoles porque tiene alta cafeína, entonces obliga a tu cuerpo a sentirte con energía. Por eso que, por ejemplo, cuando se toman el Tapsin, pero los Tapsin calientes, Ujú. trae un poquito de paracetamol, lo que más trae es cafeína, porque es más efecto placebo que realmente pasar el dolor. Y cuando tú tienes liberación de cafeína en el cuerpo, liberas harta adrenalina, entonces tu cuerpo anda más enérgico. Mm. Profe, y... Sí, Ah, dígame. no, pues está hablando. No, iba a decir como un extra, pero se me fue. Ya que... Ah, se me olvidó. Ah, que es verdad eso que si tomas café con leche, ahí ya no tiene el efecto de la cafeína. Un poquito, no sé qué tan significativo sea el efecto menor, pero sí, te baja lo que pasa es que la leche, los compuestos que tiene, neutraliza casi todo. Entonces la leche no reacciona con la cafeína, pero le quita un poco lo lleva más al estado neutro y eso hace que la cafeína tenga menos accesibilidad a tus hormonas, por ejemplo. Le cambia el pH, Ah, ya, gracias. pero no sé qué tan significativamente sea, porque reacción química no se hace, entonces la cafeína sigue estando, pero quizás al ir mezclada con la leche, el cuerpo la toma como casi neutra, entonces la absorción de la cafeína es mucho menor. El pH es súper importante para que ocurra todo de la mejor forma. Por eso que los medicamentos también van esto es para que reaccionen con el pH del estómago. Si ustedes le agregan otro compuesto al agua, les cambia un poquito el pH y ya están matando el medicamento en sí. Hay algunos que lo afectan altamente y otros que lo afectan de menor forma.
¿Alguna toma algún comprimido sublingual? Creo que sí. Por ejemplo, los que son buenos para las amígdalas, para los dolores de garganta, suelen ser sublinguales. Y a veces las personas se toman los medicamentos para dormir de forma sublingual. Pero ¿cuál es el problema de hacerlo sublingual? Que el efecto es más lento. Por ejemplo, si se toman un medicamento para dormir de forma sublingual, siendo que era para de forma oral para que se deshiciera en el estómago, si lo consumen sublingual, se van a estar más adormecidos que quedarse dormidos. Van a estar como, les va a costar quedarse dormidos. Entonces, por eso los comprimidos mejor tomárselos directos, los que son para dormir. Pero hay gente que lo utiliza sublinguales para tener un periodo de más tiempo antes de quedarse dormido. Los supositorios, por ejemplo, igual, estos se utilizan más que nada con los bebés, porque en realidad es paracetamol, pero los bebés como los primeros meses no pueden consumir ni agua siquiera, la mucosa del recto es muy similar a la que tenemos en la boca, entonces también hay absorción porque hay venitas ahí y arterias que pueden absorber y llegar directamente al sistema sanguíneo. La intravenosa, por ejemplo, ¿cuándo colocamos medicamentos intravenosos? Tienen acción más rápida. Cuando el paciente está inconsciente. Cuando está inconsciente, por ejemplo, tiene una acción mucho más rápida. Y por Cuando quiere que algo se absorba rápido, por ejemplo, si alguien tiene jaqueca, también le ponen intravenosa. exacto. La Y administración es como la intravenosa dosis directa, ¿o no? es la dosis directa, no tienes que absorber nada, le estás dando a la vena directamente, ahí tienes el medicamento, repártelo, no pierdas tiempo en absorberlo. Entonces tú se lo estás dando ahí de inmediato. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad del estómago súper fuerte, nos dan muchos dolores, por lo general utilizamos la intravenosa. Pero también hay que tener cuidado porque tenemos que hacer ciertos estudios previos, no es que ni cualquier persona colocarle una intravenosa, hay que verle incluso primero el tipo de vena que tiene. Hay personas que no soportan las soluciones inyectables intravenosas. ¿Y cuál será la diferencia con la intramuscular? Que ahí va el músculo. Y va directamente. Que va directo al músculo esa. ¿Y por qué irá directo Va al en el músculo y espacio no de la este vena? músculo. Porque si Por quiere- ejemplo, cuando alguien tiene amigdalitis, le colocan una intramuscular y no una intravenosa. Y lo que nosotros queremos es que llegue a la sangre para que se reparta al cuerpo. ¿Por qué no nos colocarán, por ejemplo, en ese caso, nos colocarán la intramuscular y no una intravenosa? Porque es mucha la dosis. ¿Es como para una zona específica? Ya, Sí, porque se quiere ¿más lograr el ideas? efecto en la amígdala. Y ¿Cómo? evitar que se quiere lograr el efecto en la amígdala para no perder tiempo en la absorción y en la distribución, se le dan directo a la amígdala. Exactamente. Es por todo lo que dijeron chiquillos. Es una unión de ideas. Cuando nosotros utilizamos la intramuscular, por ejemplo, nos duelen las amígdalas. Y las amígdalas en sí no es tenemos amigdalitis, es por una bacteria. Y no necesitamos tanto que llegue a la sangre, sino que necesitamos que llegue más rápido y necesitamos colocar una cantidad grande. ¿Qué pasa con los antibióticos? Si llegan a la sangre a través del estómago, nosotros en el estómago nos dan dolores de guatita porque estamos eliminando todos los tipos de bacterias. En cambio, si lo inyectamos en el músculo puede pasar por fuera de casi todo y que llegue exactamente a las amígdalas. No necesariamente que tenga que pasar por todo el organismo y me pueda matar bacterias que son parte de nuestra flora bacteriana del organismo. La intramuscular es como para cuando queremos que sea más específico y solamente se vaya a la parte musculosa o a cierta parte. Por eso pasa que tenemos la intramuscular, que son todas aquellas que se inyectan por lo general en los glúteos. Esas duelen, ¿o no? Sí. No sé. Son bien dolorosas. Y mientras más músculo hay, más dolor hay, porque hay más vías nerviosas. Entonces, por eso es que hoy en día también se dejó mucho de colocar intramusculares, por ejemplo, para la amigdalitis. Hoy en día, por lo general, están dando los antibióticos en forma oral, en comprimidos. Es si ustedes se lo puedan tomar. El problema es que no pueden estar más de 7 días tomando antibióticos, porque les mata todas las bacterias de su estómago y cuando consumen algo, les va a doler la guata enseguida. Aunque hay algunos que ya cuando tienen demasiados problemas de bacterias en el cuerpo tienen que tomar por 14 días.
y ahí quedan con la guata para la embarrada. Así que traten de cuidarse, chiquillos, para que consuman la menos cantidad de antibióticos en su vida. Profe, Díganme. cuando uno toma antibiótico, eh, también de repente nos dicen como que hay que tomar un protector gástrico. Ese protector Exacto. gástrico, ¿qué es lo que hace? Hace que no te mate la flora bacteriana del estómago, primero que todo. Y lo Pero segundo, te inactiva protege la... el medicamento o cómo? No. Es algo que te coloca como una especie de un líquido en toda la mucosa del estómago, porque cuando tú tomas antibióticos, los antibióticos son muy ácidos y a veces cuando tomas muchos días provocan llagas en el estómago que se pueden convertir en úlceras. Entonces, por ejemplo, a veces dan omeprazol y el omeprazol hace que todo el ácido clorhídrico no salga. Y así no, porque ¿qué está haciendo el antibiótico? Matando todas las bacterias. Entonces, el que te cubre las paredes para que no salga ácido o salga menor cantidad de ácido, y las bacterias que ayudaban a que ese ácido no llegara directo a la piel, ahora no están. Entonces hace que te cubre el estómago para que no te den úlcera en realidad. Que vas a estar muchos días sin bacterias en tu organismo. Y que aquellos, por ejemplo, si vas a comer algo, que los agentes patógenos que quizás pueda tener ese compuesto tampoco lleguen a la absorción del estómago. Entonces, por eso es mejor tomarlo con un protector gástrico. ¿Los chamitos funcionan como protector gástrico? Más que protector gástrico, es para recuperar la flora bacteriana. Como que darle las bacterias que tú necesitas. Cuando tú tomas un chamito, te estás tomando bacterias. Pero bacterias que favorecen a tu organismo, porque son las que tú tienes en ¿cómo se llama? Lactobacilos. Y acuérdate que la palabra bacilos es para explicar, es la estructura de un tipo de bacteria, las bacterias que son bacilos. Entonces estás tomando bacilos, bacterias, a través de un yogur. Entonces le estás devolviendo como lo que tú pierdes con con los antibióticos. Al llegar a tu estómago, te está eliminando todo. Los antibióticos no tienen así como, tú eres buena, tú eres mala. Elimina toda la bacteria. Entonces con el chamito tú vuelves a recuperar tu flora bacteriana. A mi hermano lo operaron, o sea, le sacaron las amígdalas, no, las muelas del juicio, y le dieron unos antibióticos y le dolió la guata, y tomó un chamito y se recuperó. Exactamente, porque es que mágicamente, porque piensa que cuando estaba haciendo el chamito estaba tomando los medicamentos y no tenía ni una bacteria. Entonces cuando llegaba los alimentos chocaban directo en el estómago y absorbía todo. Entonces quizás no sé si le habrán dado ese protector gástrico. Si no le dieron, tomando chamito recuperan inmediatamente las bacterias. Entonces ahí le empiezan a ayudar y disminuye. Igual lo bueno de los chamitos es que son buenos también cuando no están enfermos, porque le ayudan a fortalecer ayuda a fortalecer la flora bacteriana del estómago. Profe, Dígame. entonces, rebobinando, el omeprazol servía porque permite que no salga el ácido clorhídrico, entonces no salen tampoco las bacterias que protegen las paredes y como que, entre comillas, se salvan las bacterias. Se salvan algunas bacterias, no todas, pero sí en su mayoría. Pero la mayor protección que hacen es para que no se hagan llagas en el estómago, que no se hagan úlceras. Es el mayor, Ah, ya. lo que más hace. Porque piensa que las paredes están protegidas por las bacterias y ahora estas bacterias no están. Entonces, con este cubrimiento que es el omeprazol, se realiza. Por ejemplo, mucho también está el mito de que algunos toman omeprazol para curarse menos. ¿Escuchaba harto, chiquillos? ¿Eso ¿Qué es verdad? Es mentira. Porque aunque la absorción del alcohol no se haga en el estómago, va a absorber en las otras partes. ¿Estás seguro que es mentira? Bueno, no lo he comprobado yo al 100%, pero no es como una diferencia significativa. Te va a demorar ¿cuánto? 1 o 2 minutos menos. No sé, sí era broma. no sé si será eso efectivo para las personas que beben, pero muchas personas toman ese medicamento para eso y al final están gastando innecesariamente. ¿Y qué pasa? Si una persona está consumiendo un medicamento y toma un omeprazol, no está siendo absorbido en el estómago. Entonces igual ahí tienen que tener cuidado el omeprazol con los otros medicamentos. Doctores que les van a dar, ya tómese este omeprazol, le duele mucho el estómago, le va a ayudar.
pero tú estás tomando un medicamento que se absorbe en el estómago, entonces ahora no se va a absorber ahí, se va a absorber quizá en el intestino y se va a demorar más en llegar y vas a sentir más tiempo dolor, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de las vías de administración y la formulación. La vía de administración va a depender de cuán rápido yo quiero que llegue la droga al sitio de acción, y la formulación me va a decir si es que yo quiero que se disuelva rápido o se disuelva más lento. Por ejemplo, los aerosoles y los jarabes se absorben más rápido, y los comprimidos y cápsulas y los supositorios se disuelven más lento, y las soluciones inyectables son inmediatas. ¿Queda clara esa clasificación? Vía de administración es donde yo quiero llegar, y la formulación cuán rápido quiero llegar. ¿Dudas y consultas? ¿Qué es lo que dijo recién, profe? Algo de las formulaciones para ver cuánto rápido quiero llegar y anterior que dijo. Que la vía de administración es dónde quiere llegar. ¿Ya? Si es que quiero llegar a tal parte o que se absorbe en tal parte, y la formulación es cuán rápido quiero llegar con mi droga o principio activo. Gracias. Ya. Entonces, antes de seguir avanzando en esa parte, ahí tenemos el resumen de cuando ustedes quieran analizar un fármaco, las preguntas tienen que hacerse, por ejemplo, la absorción, ¿cómo entra? Y ahí tienen que ir a las vías de administración. Luego, ¿cómo se transforma? O cómo, si es que el hígado la va, pues tenemos la D primero, perdón. ¿Dónde se va a dirigir? Y ahí tenemos que ver los tipos de transportadores. Y ahí tienen que ver si es que va a ser a través de transporte pasivo o transporte activo. Eso ustedes por biología lo tienen que tener más que claro, ¿cierto? Sí, Sí. Mamá. Sí. Recuerden que transporte pasivo no necesita energía, y transporte activo necesitamos ATP para que la proteína pueda abrirse y que dejar que entren los medicamentos en este caso. y va en contra de la gradiente. Exactamente, va en contra gradiente y el pasivo va a favor de la gradiente. Eso dependería de la soluble, eso del liposoluble o eso del... Hidrosoluble. Sí, como más... Exacto, de eso depende. ¿Cuál va a ser más fácil que se absorba, la liposoluble o la hidrosoluble? Liposoluble. Hidro. La liposoluble. Entonces, la liposoluble tenemos acá listo para poder entrar. Entonces hay una difusión facilitada. Entonces, cuando vemos un medicamento, también hay que ver si el que estamos haciendo es el liposoluble o hidrosoluble. Y también ambas de esas cosas, que lo vamos a ver ahora en la próxima clase, cómo va a definir que sea liposoluble o hidrosoluble para ingresar al organismo y hacer su acción. Entonces, Pero, todos profe, esos tipos de... Dígame. pero los medicamentos, la estructura química de los medicamentos no son muy grandes como para pasar directamente por difusión simple. Es que ahí queda el paso un poquito de la metabolización, pero las moléculas por lo general son más chiquititas. Piensa que a veces hay moléculas muy grandes que hay que utilizar la hidrosoluble, por ejemplo, pero las que son más pequeñitas pueden pasar por la difusión facilitada. Y es que ahí se puede jugar si es que la quieres hacer liposoluble, hidrosoluble, y hay que ver el tamaño también del medicamento. Pero por lo general son mucho más chicas que la membrana plasmática del medicamento. Y aparte que recuerda que el principio activo a veces es metabolizado en el camino para que cuando llegue a la célula ya llegue activado y todo. Entonces, dígame. Pero al ser liposolubles, o sea, liposolubles no pueden pasar por vías venenosas. También, ¿Venenosas? ¿Sí pueden? sí. Porque piensa que todos estos medicamentos van a ser absorbidos. Pueden ser absorbidos por difusión simple o la facilitada, ¿ya? Pero ambos van a ser absorbidos. Piensa que esto es la mucosa del estómago. Va a depender el tipo, si es que hidrosoluble o liposoluble, para ver cuán rápido se absorbe algo. A veces yo creo que el medicamento de a poquito se absorbe, entonces ahí lo hago hidrosoluble, para que de a poco vaya a pasar. O que hago un medicamento que sea liposoluble, pasa más rapidito. O incluso puedo hacer un medicamento que vaya en contra gradiente y necesite el ATP para poder pasar.
Entonces, yo puedo jugar con las moléculas. Si ustedes se dieron cuenta, muchos de sus medicamentos que analizaron en las primeras clases, todos eran medicamentos orgánicos que le cambiaron en parte de la estructura para poder ingresarlos al organismo. Pero parte también de ese cambio no tan solamente por la actividad en el cuerpo, sino que era por la facilidad que tenía para absorber ese compuesto. ¿Tienen ahí las dudas más claritas? ¿Aló? Sí. Ya, perfecto. Entonces, se distribuye en el cuerpo, se absorbe, en la absorción se ven los tipos de traspaso del medicamento, de la droga al organismo, la distribución va a ver hacia dónde va, y recuerden que tenemos proteínas en especial, que son las que encargadas de dirigir. El cuerpo manda comunicadores a buscar ese fármaco y que vayan a cierta parte. Entonces, la droga al final se pasa nomás para que el cuerpo lo lleve donde tengan que actuar. Muchas de ellas se van a actuar al organismo a través de la concentración mínima, que es la cantidad exacta para que el cuerpo produzca un alivio, y otra parte se va a metabolizar, donde se transforma. Siempre el hígado por eso es tan importante, porque ve lo que es bueno, lo que es malo, lo deja, lo bota. Entonces lo absorbe, lo transforma, y aquello que no puede transformar lo elimina a través de la orina, y ahí se excreta. ¿Ya? Y que al final la excreción, que puede ser a través de la defecación o a través de la orina. El organismo ve ahí de la mejor forma en que puede hacerlo llegar y eliminarlo lo más rápido posible. Entonces, esa es la parte del ADME. Y hasta ahí vamos a llegar hoy día. La próxima clase vamos a desarrollar cómo va a llegar ese medicamento al cuerpo a través del agua que tenemos en el organismo, y si es que va a ser más fácil llegar a una hidrosoluble y a una liposoluble. Y finalmente vamos a hacer los cálculos necesarios de cuánto medicamento va a llegar según la concentración que vamos a tener del medicamento. ¿Se acuerdan que cuando hacían los análisis decía que tanto porcentaje llegaba al cuerpo y que eso era lo que se activaba y todo eso? Van a hacer ustedes esos cálculos ahora, pero son súper fáciles, porque hay una fórmula para eso. ¿Queda claro, chico, entonces? Sí. Perfecto. Claro. Sí. Junten más preguntitas para la próxima clase. Cualquier duda que vayan teniendo de la parte así de la administración, de la parte también de la salud y todo eso, las vamos desarrollando aquí en las consultas. Yo tengo una que me surgió recién. Díganme. Por ejemplo, un medicamento ocular, ¿cómo se elimina? Esto igual va a pasar a la sangre y tiene que pasar sí o sí por el hígado. Y aunque sea una cantidad muy, muy, muy pequeña. Es muy, muy pequeño. Lo que pasa es que tú encuentras que es muy pequeña porque son un par de gotitas, ¿cierto? Sí. Pero esa gotita va súper concentrada, y también hay que ver si es que el medicamento ocular está hecho para excretarse, porque puede que casi toda la molécula se utilice como principio activo, y como es para el ojo, por ejemplo, cuando tenemos conjuntivitis, ahí todo se ocupa en matar a las bacterias. O sea, Entonces, no es necesario eliminar nada. ¿cómo? No es necesario eliminar nada, porque todo se ocupa. Exacto. Recuerda que no todas se excretan. Hay algunas que se metabolizan y otras que se ocupan por completo. Y lo que tú sí tienes que metabolizar es, por ejemplo, los... Se me olvidó la palabra. ¿Escuchas, chiquillos? Que se me fueron los audífonos. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Se me descargaron los audífonos, por eso se me silenció. Perdón, Tata, ¿qué era lo que me estabas preguntando? Ah, lo de los oftalmológicos. Que en ese caso también hay que ver de que muchos de los medicamentos vienen con excipientes, y los excipientes son los que se tienen que excretar. Y casi todo el principio activo se ocupa y la otra parte se metaboliza más que nada. Se sacan todas las moléculas, se transforman ahí para que funcionen para el cuerpo. En el caso del oftalmológico va como un antibacterial, y aparte de eso va también es agua. Entonces la disolución ahí pasa para ayudarse al cuerpo toda el agua, y lo demás se elimina si es que tuviera alguna cosa que al cuerpo no le sirve. Pero el cuerpo le trata de sacar todo el provecho posible al medicamento. Ya. Ya, chicuelos. ¿Más consultas?
No, parece que no. Entonces, quedamos listos y nos vemos la próxima semana. Recuerden responder los que van a participar del ensayo PSU.